Continuamos ahora este tema 2 de las matemáticas financieras, hablando de los primeros términos que existen en el punto número 2, que son por un lado las tasas y por otro los números índices. Estos conceptos hoy en día también están muy utilizados, porque se habla mucho de economía en la televisión, siempre estamos enterados de nuevas noticias y la verdad es que estos dos términos se suelen usar bastante. En principio, la tasa tiene una explicación muy sencilla. Que nosotros digamos que en Cádiz la tasa de natalidad haya sido este año de un 1,5%, significa simplemente que han nacido 1,5 niños por cada 100 habitantes. Para saber cuántos niños han nacido en Cádiz aproximadamente durante este año, pues tendríamos que coger el número de habitantes de Cádiz y multiplicarlo simplemente por la tasa de natalidad. Y ya obtendríamos el número. Otro ejemplo es que si decimos que la tasa de paro es del 27%, pues vamos a decir que 27 personas que están en edad laboral de cada 100 están en paro. Simplemente es una representación de una realidad siempre medida sobre 100 personas. El número índice es un concepto que es muy parecido, pero la diferencia que tiene con la tasa es que vamos a compararlo siempre con un periodo anterior. Entonces nosotros vamos a estudiar cuál es el valor determinado durante un año, el año en el que estemos, y vamos a tomar de referencia otro año. Tomando de referencia otro año, lo que vamos a ver es cómo ha variado ese número de tasa, esa tasa. Entonces esa tasa, la variación que haya tenido, la vamos a llamar número índice. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se trabaja con estos índices y con estas tasas y con estos números. Y hacemos el ejercicio resuelto que tenemos en el libro. Nos dicen por un lado que tenemos un porcentaje de hombres en edad laboral, que es el 83,7% que está empleado, y un 58,5% de mujeres que están empleadas. Y nos dice que en total, independientemente de que sean hombres o mujeres, hay un 71,3%. ¿De acuerdo? Pues nos van a pedir que calculemos cuántos hombres y cuántas mujeres están en edad laboral. Y para ello nosotros tenemos claro que al final la cuenta tiene que ser que 71,3 de cada 100 están trabajando. Esto es la suma de hombres y mujeres, independientemente. Y lo que sí sabemos es que de hombres, de la parte de los hombres, el 83,7% de cada 100 están trabajando. Lo que no sabemos es cuántos hombres hay en edad laboral de cada 100. A eso le sumaremos el número de las mujeres, el 58,5%. Y lo tendremos que multiplicar. Si de cada 100 personas X son hombres, pues de mujeres debe haber 100 menos X. ¿Vale? Pues ese es el número que tendremos que poner aquí, 100 menos X. Y todo eso lo calcularemos para ver cuántos hombres hay en edad laboral y cuántas mujeres hay en edad laboral. Pues vamos a hacer esta cuenta. Esto nos queda 83,7x dividido entre 10 elevado a 4, si multiplico los 100 por los 100, más 58,5 que multiplica a 100 menos x entre 10 elevado a 4 igual a 71,3 entre 10 al cuadrado. Si lo paso todo a común denominador, me quedaría todo 10 elevado a 4 y podría sumar directamente 83,7x más 58,5 por 100 serían 5.850 menos 58,5x y todo eso debe ser igual. El 71,3 está dividido aquí por 10 elevado a 2. Para que pueda reducirlo a común denominador tendré que multiplicarlo por 100, por 10 al cuadrado. Y me va a quedar 71,30. Haciendo esta cuenta, simplemente las x con las x, el número lo pasaremos a la derecha, me va a quedar que 25,2x debe ser igual a 1280. Y despejando la x finalmente, me queda que x vale 50,8. Y el 50,8 si nos venimos aquí arriba de nuevo, me va a indicar que ese es el número de hombres en edad laboral. Es decir, que de los hombres, el 50,8% está en edad laboral. Y habrá 100 menos x, es decir, 100 menos 50,8 mujeres en edad laboral, que son 49,2. Este va a ser el porciento de mujeres y este va a ser el porciento de hombres. Y listo.
Simplemente comentar el apartado B, que el IPC haya subido en mayo un 0,28% significa que del valor que tenemos ahora con respecto al valor que teníamos antes de mayo, he debido multiplicarlo por 1,0028. Fijaros bien que estamos hablando del 0,28%. Si lo expreso en tanto por 1, debo expresarlo con dos ceros más, es decir, 0,028. ¿De acuerdo? El valor que yo tenía el mes pasado lo tendré que multiplicar por esta cantidad de aquí para saber cuánto es el valor en este mes. Y que acumule una subida anual del 3,56%, quiere decir que la diferencia que había desde el año anterior hasta este, he debido multiplicarla por 1,0356. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a la parte de los intereses bancarios. Dentro del apartado de los intereses bancarios siempre vamos a denominarle R al número que me estén dando para calcular el interés. Si me dicen que el interés bancario va a ser del 10%, simplemente diré que R vale 10. Entonces, ¿cómo se paga un capital anual? ¿O cómo se paga anualmente un capital? Nosotros, el capital que tengamos, si decimos que aumenta un 10% al año, ya sabemos que tenemos que multiplicarlo por 1,1. ¿Vale? Del vídeo anterior ya sabemos que tendríamos que multiplicarlo por esta cantidad de aquí. Y esta cantidad sale, el 1,1 ese, perdón, el 1,1, esto es igual a 1 más el interés que a mí me hayan dado dividido entre 100. Evidentemente, si es un 10% de interés, esa R tiene que valer 10. Entonces, 1 más el 10%, además lo divido entre 100, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 1 más 0,1. De ahí es donde sale el número. Si me dijeran que en lugar del 10% estoy hablando del 37% de interés, pues simplemente tendría que multiplicarlo por 1,37 porque es 1 más el 37%. Y todo esto me da 1,37. ¿De acuerdo? Esto si el pago va a ser único y anual, si me van a pagar los intereses anualmente. Si el pago va a ser mensual, estamos teniendo que dividir el pago en 12 meses, es decir, el 1 más el porcentaje de interés dividido entre 100, esta parte de aquí tengo que dividirla además entre 12, entre los 12 meses del año. Es decir, me va a quedar el número 1 más R partido de 100 partido de 12, es decir, de 1200. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para que el número salga sencillo, si tenemos un 12% anual de interés, ese 12% anual de interés, yo si lo divido entre los 12 meses del año, me va a dar un 1% mensual. Lo comprobamos con esta fórmula de aquí. Esto me va a dar que es 1 más el 12%, no pongo el por ciento, el 12 dividido entre los 1200. Evidentemente, esto me va a dar el 1,01. Si es un 12% anual, se convierte en un 1% mensual. Y ese 1% es el que veo reflejado aquí. Es decir, la fórmula que tendré que usar es esta de aquí. La fórmula que tenía que usar para el interés anual es esta de aquí. Dividirlo entre 100 para el anual, dividirlo entre 1200 para el mensual. Por último, y siguiendo un poco la misma lógica, si el pago va a ser diario de un capital, pues voy a tener la misma fórmula de antes, el 1 más el R dividido entre 100, pero este índice de aquí voy a tener que dividirlo entre los 365 días del año, o lo que es lo mismo, sería 1 más el tanto por ciento dividido entre 36.500. ¿De acuerdo? Se haría exactamente igual. Es muy raro que nos vayan a preguntar un pago de interés diario, pero bueno, si nos lo piden, sabemos calcularlo con este índice de aquí. Nos dicen en el problema número 1 que hallemos en cuánto se transforma un capital de 20.000 euros al 8% anual. Es decir, nosotros vamos a introducir en el banco 20.000 euros a un 8%. No sé qué banco da eso, pero bueno, vamos a suponer que en el problema sí que nos van a dar un 8%. Digo esto a modo de broma porque ningún banco da ahora mismo un 8% de interés fijo. Eso es muy complicado. Bueno, pues esos 20.000 euros al 8% anual vamos a ver cuánto supondría en un año, en 4 años y en 10 años. En un año vamos a tener que multiplicar la cantidad de 20.000 euros por el número que nosotros ya hemos calculado, el 1 más el R dividido entre 100. Y esta R la sustituimos, como me están diciendo al 8%, pues al 8%.
o lo que es lo mismo, 20.000 multiplicado por 1,08. Si esta fórmula de aquí la vemos clara, no haría falta escribirla así de larga. Sabemos que el 8% es multiplicar por el 1,08. Si tenéis dudas ya con el pago mensual, entonces ponéis la fórmula, pero el pago anual yo creo que es súper sencillo y que se puede poner directamente de esta forma sin lugar a confusión. Esto sería lo que va a suponer el pago ese en un año. Que si lo multiplico, lo que me da es 21.600 euros. Eso es lo que se convierte en mi capital al cabo de un año. Esto va a ser el apartado A y en el apartado B nos piden que sea en lugar de un año a 4 años. El tipo de interés sigue siendo el mismo, el 8%. Pues esos 20.000 euros que yo tengo al principio, para saber cuánto me ha dado en el primer año, lo que he hecho es multiplicarlo por 1,08. Borro aquí. Para saber lo que esto me da, la cantidad que sea, 21.600 euros en este caso. Para saber cuánto me daría el segundo año, como yo ya el primer año tengo esta cantidad, ya el 8% me lo va a calcular sobre esta cantidad del primer año, sobre lo que yo ya he ganado. Por lo tanto, esto tendré que volver a multiplicarlo por 1,08. Así sucesivamente hasta multiplicar por 1,08 tantas veces como años tenga. En este caso, como son 4 años, lo pongo aquí, como son 4 años, tendré que multiplicar por 1,08 4 veces, que lo voy a escribir de otra forma. Tendré que escribirlo como por 1,08 por 1,08 por 1,08 por 1,08. Si tuviera que calcularlo al cabo de 100 años, evidentemente no voy a escribir 100 veces esto, así que directamente lo pongo como 1,08 multiplicado por sí mismo 4 veces, pues es 1,08 a la cuarta. Y esto, si hago la cuenta con la calculadora, me da 27.209,78 euros. Y por último, en el apartado C, si pongo 20.000 euros a un 8% durante 10 años, va a ser 20.000, que lo multiplico por 1,08 elevado a 10 del número de años. Y esto me va a dar 43.178,50 euros. Yéndonos ahora aquí al apartado 2, me preguntan que por cuánto se multiplica un capital colocado al 10% en 1, 2, 3 o los años que sean. Pues simplemente ese capital, el 2 aquí, ese capital lo voy a tener que multiplicar por 1,1 elevado a n. ¿Qué me piden en 5 años? Pues esta n de aquí la sustituyo por 5 y listo. El 1,1 lo elevo a 5 y ese es por el número al que tengo que multiplicar el capital para saber cuánto vale dentro de 5 años. Y me pregunta que cuántos años tarda en duplicarse. Repetimos, esta n que tenemos aquí de exponente es el número de años que se está multiplicando el interés. Es decir, el capital que yo tengo al 10%, no sé a cuántos años, n, lo tengo que poner para que me dé el doble del capital. Es decir, 2 veces el capital. El capital, si os dais cuenta, no me importa cuánto sea al principio. El número de años que va a tardar en duplicarse va a ser el mismo. Entonces, lo que me queda aquí es una ecuación, voy borrando el capital aquí, me queda una ecuación que tiene un 1,1 elevado a n es igual a 2. ¿Y esto cómo se hace? Pues si recordamos del tema de los logaritmos, el logaritmo en base b de a, que es igual a x, esto significa que b elevado a x tiene que ser igual a a. Pues nosotros la forma que tenemos ahora mismo es esta, la exponencial, y la vamos a poner en forma logarítmica. La base que tenemos aquí es la que está elevado a x. ¿La base quién es en este caso? El 1,1. Pues vamos a poner que el logaritmo en base 1,1 de 2 tiene que ser igual a n. Y como vimos en las propiedades de los logaritmos, para calcular esto vamos a necesitar la calculadora. Y lo tenemos que poner los dos en base 10, porque lo que trabajamos con la calculadora eran los logaritmos en base 10. Esto, si veis el vídeo anterior, vais a saber rápidamente que el logaritmo en base 1,1 de 2 es igual al logaritmo de 2 partido del logaritmo de 1,1. Todo puesto, por supuesto, en base 10. Y esto, haciéndolo con la calculadora, nos da 7,27. Y esto es igual al número de años. Evidentemente, si queremos expresar el número de años en números enteros, tendremos que irnos a 8 años. 8 años sería el tiempo que tardaría el capital en duplicarse, puesto al 10%. Ahora el caso es al contrario. En lugar de nosotros introducir dinero en el banco, vamos a pedir un préstamo. Nos dan un préstamo de 50.000 euros al 12% anual. Y tenemos que devolverlo
3 años después. Y nos piden que cuánto tendremos que devolver si el periodo de capitalización es en años, en meses o en días. ¿Vale? Lo primero que tendremos que hacer es el apartado A, que es el de años. Si el periodo de capitalización es en años, nosotros vamos a tener que los 50.000 euros lo voy a tener que devolver al 12% anual, multiplicado por 1,12 anual. Como lo tenemos que devolver dentro de 3 años, este 1,12 debe estar elevado a 3. El pago total va a ser de 70.246,40 euros. Es decir, que si a nosotros nos dan un préstamo de 50.000 al 12%, vamos a tenerle que devolver al banco dentro de 3 años 70.000 euros. Ahora en el apartado B nos pide que hagamos el periodo de capitalización por meses. Entonces, esa misma cantidad, los 50.000 euros, vamos a tener que multiplicarlo ya no por 1,12, sino por 1 más el 12% dividido entre 1.200, tal y como tenemos en la fórmula de antes. Y ahora el número de mensualidades en el que tenemos que devolverlo ya no son 3, 3 son los años. Como el periodo de capitalización es por meses, ahora tenemos que poner los 3 años, lo que significa en meses. 12 meses por 3 años son 36. Es decir, ese número voy a tener que elevarlo a 36. Esto me va a quedar 50.000 multiplicado por 12 entre 1.200 es 0,1 por 1,01 y este 1,01 tiene que estar elevado a 36. Cuando lo elevo y lo multiplico por 50.000 me da 71.538,44 euros. Es decir, que si el periodo de capitalización es mensual, voy a tener que devolver más dinero que si el periodo es anual. Y va a pasar lo mismo si el periodo de capitalización es en días. Nosotros, el 50.000, lo mismo, vamos a tener que multiplicarlo por el 1 más el 12% que tengo, pero ahora dividido entre 36.500. Y todo ello elevado al número de días, que son 3 años. Tendremos que multiplicar 365 por 3, que en este caso son 1.095 días. El índice que tengo aquí, este lo voy a poner aparte, que me da 1,00032877. Y si eso lo elevo a 1.095 y lo multiplico por 50.000, el resultado final es de 71.662,23. Todavía tendría que pagar unos 120 y tantos euros más, que si el periodo de capitalización fuera por meses. ¿De acuerdo? Yo creo que se entiende bien. Esto tendré que multiplicar. Nos venimos un poquito aquí arriba otra vez. Tal y como hemos hecho aquí, el 1,08, que era el interés anual, pues tendré que elevarlo a tantas veces como años me estén pidiendo. Si son 4 años, pues he elevado a 4. Si son 10, pues he elevado a 10. Y si nos venimos un poquito más para abajo, aquí hemos aprendido también el 12% anual, transformarlo en un tanto por ciento mensual de capitalización y en un tanto por ciento diario de capitalización. Por último, lo que nos queda es la tasa anual equivalente. Y la tasa anual equivalente va a servir para transformar intereses que son anuales, tantos por cientos anuales, pero con periodos de capitalización distintos. Es decir, si me dicen que yo tengo, por ejemplo, un 12% anual de interés, pero me están diciendo que el periodo de capitalización es mensual, entonces ya la cosa cambia. Ya no solamente voy a cobrar yo los intereses al final del año, sino que voy a ir cobrando intereses por los meses, durante los meses. Entonces, un 12% que es anual, tengo que ver cuál es su equivalencia si el periodo de capitalización es por meses. Si el periodo de capitalización fuera por año, pues está claro, ¿no? Sería un 12% lo que yo ganaría. Pero como el periodo de capitalización ahora es mensual, vamos a ver cómo sería. Un periodo de capitalización anual sería el capital multiplicarlo por 1,12. Y hemos visto antes que si el periodo de capitalización es mensual, el capital lo multiplicaremos por 1 más el 12% anual dividido entre 1.200. Este 1.200 siempre es el mismo siempre y cuando sea capitalización mensual. Y esto, vamos a ver cuánto es. Esto sería el capital multiplicado por 1,01, pero este número de aquí ahora no podemos multiplicarlo, no podemos dejarlo así tal cual. Tenemos que elevarlo a 12 porque 12 es el número de meses que tengo en el año. Y ese 1,01 lo elevaré a 12. Y este número me da el capital multiplicado por
1,1286. O lo que es lo mismo, el capital va multiplicado por 1 más 12,86 dividido entre 100. Y ese 12,86 dividido entre 100 es el tanto por ciento de capitalización mensual. Es decir, que ahora tengo que un porcentaje del 12% anual se me convierte realmente en un 12,86% si el periodo de capitalización es mensual y esto si el periodo de capitalización es anual. Entonces, nos interesa que cuando nosotros introduzcamos dinero en un banco, los periodos de capitalización sean más pequeños. Y sin embargo, cuando tenemos que devolver un préstamo, nos interesa que los periodos de capitalización sean más largos, anuales. Si tengo que devolver el dinero, mejor devolverlo al 12%, y si me tienen que dar intereses, mejor que me lo devuelvan al 12,86%. Vamos a hacer ahora el ejemplo que tenemos aquí resuelto del libro. Nos piden hallar el TAE correspondiente a un rédito anual del 8% con pago mensual de intereses. Lo mismo, vamos a tener que calcularlo con periodos de capitalización mensuales. Entonces hacemos lo mismo. El periodo anual sería el 1,08 y el periodo mensual va a ser 1 más el 8% dividido entre 1200. Y todo esto elevado al número de mensualidades que yo tengo, que en este caso en un año serían 12. Este número me va a dar 1,006 periódico elevado a 12, que si hago la cuenta me da 1,082999, que redondeándolo es 1,083 aproximadamente. Esto es un 8, perdón. 83. O lo que es lo mismo, esto es 1 más 8,3 dividido entre 100. Es decir, que del 8% anual, su tasa anual equivalente va a ser del 8,3% si es capitalizable por meses o con pago mensual de intereses.